expuestos al factor de riesgo y toda esa fila va a ser de estas personas que estuvieron expuestas. En este estudio correspondería a las madres que padecían de enfermedad periodontal, situación que los investigadores definieron como periodontitis leve, moderada y severa. Y en la segunda línea ponemos a los no expuestos al factor de riesgo, que los autores lo definieron como aquellas madres sin enfermedad periodontal, o sea, sanas o con gingivitis. En la primera columna vamos a poner aquellos niños que presentaron bajo peso al nacer, es decir, el evento de interés, o sea, los enfermos. Y en la segunda columna vamos a colocar a los sanos, es decir, aquellos niños que su peso al nacer fue normal. Recuerden que en esta primera casilla superior del lado izquierdo se coloca la letra A, en la del lado derecho la B, en la inferior izquierda la C, en la inferior derecha la D. Al final de la primera fila vamos a colocar el total de expuestos y al final de la segunda fila el total de no expuestos. Teniendo claro eso, entonces ya podemos ir a construir nuestra tabla con los datos del estudio. Estos son los datos que nos presentan los autores y entonces, si se dan cuenta, el título dice claramente ahí, peso al nacer. Aquí está bajo peso al nacer en la primera columna y peso normal en la segunda. Bueno, veamos para colocar la primera casilla que correspondería a aquellas madres expuestas al factor de riesgo que ya quedamos que los autores lo definieron como periodontitis leve, moderada y severa, cuyos niños presentan el evento de interés al nacer, o sea, bajo peso. Si se dan cuenta, son 11, 8 y 3. Eso nos da un total de 22 que se va a colocar en la primera casilla correspondiente a la letra A. Ahora vamos a ir a ubicar a aquellos niños cuyo peso fue normal, ¿sí? O sea, estuvieron sanos a pesar de haber estado expuestos al factor de riesgo. Esto está en esta segunda columna de la tabla y podemos ver que, a pesar que las madres padecían de periodontitis leve, moderada y severa, hubieron 100 niños cuyo peso al nacer fue normal. Para ubicar el dato de la casilla C, vamos a ir a buscar a aquellos niños cuyas madres no estuvieron expuestas al factor de riesgo, es decir, sanas y con gingivitis, y con bajo peso. Esto nos da un total de 6. Es decir, estos niños presentan el evento de interés a pesar que sus madres no estuvieron expuestas al factor de riesgo. Y por último, la casilla D, que va a corresponder a aquellos niños cuyas madres no estuvieron expuestas al factor de riesgo y su peso fue normal. O sea, no presentaron el evento de interés para el estudio, que sería 29 más 242, nos da 271. El total de expuestos lo vamos a obtener sumando, pues obviamente, la fila de arriba, 22 más 100, 122. Y el total de no expuestos es el resultado de sumar 6 más 271, nos va a dar 277. Una vez tenemos lista la tabla, ya podemos calcular nuestro riesgo relativo. Y ojo aquí, pongamos atención porque, pues no sé, se me ocurre que de repente para no hacer un examen de memoria el día del parcial, pues podríamos ponerles un casito así bonito de interés, ya fuera de casos y controles o de corte, darles los datos y pues pedirles que ustedes calculen ese riesgo relativo. Así es que bien atentos, si alguno no entiende, por favor, con toda confianza, se puede preguntar. Entonces, el riesgo relativo quedamos que es igual a la incidencia de los expuestos dividido la incidencia de los no expuestos. Esto es igual a A dividido N1 dividido C dividido N0. Al operacionalizar, pues cambiamos la A por el 22 y el N1, que es el total de expuestos, 122. Sustituimos la C por el valor 6, que es el que le corresponde, y el total de no expuestos, que sería N0, que sería 277. El resultado de hacer esta operación nos da este valor, y al hacer la división,
obtenemos este dato, 8.33. Ahora bien, veamos qué nos dice el estudio. El estudio nos dice efectivamente que encontraron que la periodontitis, encontraron que la periodontitis es un factor asociado a partos a término con niños de bajo peso al nacer, con un riesgo relativo de 8.33 y un intervalo de confianza al 95% entre 3.46 y 20.02. Vamos a ver. Crista Jerez, ¿estás por ahí? ¿Crista? Andrea Nicole Tejeda. ¿Sí se me escucha, jóvenes? Sí, se escucha. Ok, ¿qué habrá pasado con estos dos chicos que no, chicas que no? Doctor, le contestaron en el chat. Ok, yo necesitaría tal vez que activáramos micrófono y pudiéramos interactuar un poquito más. Carmen Palencia. Crista respondió en el chat, me imagino. ¿Podrá contestar? Bueno, está bien. Crista, Que busca sus audífonos. ok, no hay problema. Crista, aunque sea por el chat, ¿me podrías decir a qué se referirá que tiene un intervalo de confianza al 95% entre 3.46 y 20.02? ¿Alguien entiende eso? Bueno, para agilizar ¿Es la clase. estadísticamente significativo? No, no directamente, o sea, sí es estadísticamente significativo, pero exactamente a qué se refiere un intervalo de confianza al 95% entre 3.46 y 20.02. ¿Alguien que tenga alguna idea? Algo como que en ese rango sí está bien como lo estamos haciendo o como lo que estamos buscando. Ahí ya va queriendo la idea, ahí ya va queriendo. Se los voy a tratar de explicar. Quiere decir que si repitiéramos, recordemos que el dato que se está obteniendo es de una muestra, ¿sí? No estamos evaluando a toda la población. Entonces, ese intervalo de confianza quiere decir que si repetimos 100 veces el mismo experimento, al menos 95 veces obtendríamos un resultado cuyo valor estaría entre 3.46 y 20.02, ¿ya? Esto es muy importante porque recuerden que en estos estudios, si el resultado es mayor de 1, ¿qué quiere decir? ¿Se recuerdan? Factor de riesgo. Exactamente. Entonces es súper importante que entre el rango que se hizo esta operación para determinar esto que yo les comentaba, es muy importante que entre los dos valores no aparezca el 1. Si apareciera el 1, entonces el estudio ya no sería estadísticamente significativo. Pero como el 1 queda fuera del rango de este intervalo de confianza, podemos decir con mucha propiedad que la información obtenida es de buena calidad, ¿ok? Entonces, así es como se obtuvo ese 8.33, así es como se llegó a ese riesgo relativo en un estudio de tipo de cohorte, ¿ok? ¿Estamos bien ahí? Muy bien. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta de la siguiente manera. Con un riesgo relativo de 8.33,
y un índice o intervalo de confianza al 95% entre 3,46 y 20,02, significa que una gestante con periodontitis tiene 8,33 veces más probabilidades de tener un niño con bajo peso al nacer. Esa es la forma correcta de interpretar este dato. Las conclusiones a las que se llegaron en el estudio fue que la enfermedad periodontal en las gestantes y especialmente la periodontitis constituye un factor de riesgo para el nacimiento de niños a término con bajo peso y para la presentación de partos prematuros. Y eso era básicamente lo que yo les tenía hasta el día viernes sobre los estudios de cohorte. ¿Alguien que haya tenido alguna duda sobre el artículo o sobre los estudios de este tipo antes de que pasemos a casos y controles? Doctor, disculpe. ¿Sí? Solo no sé si puede repetir lo que había dicho, que el intervalo de confianza indica que si Sí, se sí. repitiera el experimento, es que esa Sí, parte no le entendí bien. Con todo gusto. Mira, pues lo que quieren hacer al determinar un intervalo de confianza, bueno, para empezar hay de dos tipos, al 95% y al 99%, que es lo que estadísticamente se acostumbra. Obviamente el del 99% es mucho más riguroso, más estricto, porque lo que queremos es nosotros estar seguros que el dato que obtenemos realmente no fue resultado del azar, digamos, sino que existe una relación entre las variables real, ¿sí? Entonces, ese 95% lo que significa es, si repitiéramos esta misma investigación 100 veces, como mínimo 95 veces, obtendríamos un valor que estaría ubicado entre 3,46 y 20,02, ¿ok? Quiere decir que si tú repites y repites el mismo experimento siempre de una muestra de la misma población en las mismas circunstancias, esperamos que el resultado siempre esté entre estos dos valores, entre 3,46 y 20,02, 95 de las 100 veces que tú repitas el mismo estudio en las mismas condiciones, en una muestra que provenga de la misma población. Esto es bueno porque entre el intervalo no está el valor 1. Recuérdate que el 1 en los estudios que utilizan el riesgo relativo, lo que quiere decir es que no hay relación entre las variables. Es decir, en este estudio no importaría o daría lo mismo que la gestante tenga o no tenga enfermedad periodontal respecto al peso del niño al nacer o al tiempo del nacimiento. No sé si ahí ya te queda un poco más claro. Sí, ya bastante más. Gracias, doctor. Me alegra y qué bueno que tuviste la confianza de preguntar. Seguramente que a más de algún otro le dio la misma duda, pero le dio penita. Muy bien, entonces, si no hay ninguna otra... Doctor Bertet, una ¿Cómo no, doctora? reflexión Sí, al sí, respecto. con todo gusto. Gracias. Estos valores que usted mencionó ahorita y que preguntó Marlene, son valores que establece quien diseña el estudio y que son cálculos estadísticos que ya están preestablecidos también con todo un basamento teórico estadístico, ¿sí? Esa es una pregunta. Y lo otro es, la observación es que este tipo de estudios, precisamente en el ejemplo de hoy, enfermedad periodontal, realmente es por demás interesante que se pudieran hacer en Guatemala, que tiene una población en donde las gestaciones son realmente, eh, la tasa de natalidad es alta y en muchos casos las condiciones de salud, enfermedad bucal, pues tienen sus grandes limitaciones. Para que pensemos un poco pues en estos procesos en nuestra sociedad, en nuestra población. Gracias. Al contrario, doctora, gracias a usted por su aporte. Sí, definitivamente creo que es muy interesante ya que ustedes después hagan el análisis crítico
recuerden cuáles son las condiciones de salud oral en general del guatemalteco. Pensemos culturalmente, incluso como algunas personas, pues especialmente en el interior del país, aunque también aquí en la capital, eh, por ejemplo, tienen la creencia que siempre que una mujer está esperando bebé, está embarazada, se le van a aflojar los dientes y es normal que pierda unas cuantas piezas. Yo no sé si ustedes lo han oído alguna vez, yo sí lo he escuchado, y aunque para uno parezca algo pues sin sentido, medio bobo, para muchas personas esa es la verdad. Y ahí es donde nosotros también tenemos que incidir y pues de alguna manera como profesionales en formación y futuros profesionales, pues cada vez que podamos aclarar esas dudas a las personas, es muy bueno, ¿verdad? Hay que hacerles ver que no siempre van a perder las piezas, que todo depende de los cuidados que tengan, que por cambios hormonales puede haber inflamación, pero que con un buen manejo de la placa bacteriana, utilización de hilo y buen cepillado, pues no debiera de pasar ningún inconveniente. Y después de leer este estudio, todavía podemos hacerles ver que es muy importante que cuiden su salud oral, porque hay estudios que indican que gestantes con enfermedad periodontal pueden tener riesgo de niños con bajo peso al nacer o partos prematuros. Sí, creo que es muy importante. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Alguna duda? ¿Algo antes de pasar a casos y controles? ¿No? Bueno, vamos pues. Un aviso, doctor Bertet. ¿Sí, doctor? Recording in Vamos progress. a grabar la sesión, entonces ahorita se empieza a grabar. Ah, muy bien, claro. Sí, para que todos estemos informados que pues se está grabando. Excelente. Entonces ya todos saben, se está grabando. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que son los estudios de casos y controles. Quise hacerles primero un slide con algunas, donde marcamos las diferencias principales entre los estudios que vimos la semana pasada, que son los de corte, y los de casos y controles. Lo primero es recordarles que los de corte parten de la exposición, es decir, al inicio del estudio todos están sanos, pero un grupo se expone al factor de riesgo y otro grupo no. Mientras que casos y controles va a partir de con individuos. Un grupo presenta la enfermedad o la cura y el otro grupo no la presenta. Esa es una de las grandes, pero grandes diferencias entre corte y casos y controles. En corte, al inicio, todos los individuos del estudio están sin la enfermedad, mientras que en casos y controles ya se sabe quiénes están enfermos y quiénes están sanos. Por eso el nombre, casos y controles. Corte parte de la causa y busca el efecto, ¿sí? Mientras que casos y controles ya tiene el efecto y va a buscar qué fue lo que originó el problema. Dicho de otra manera, parte de la enfermedad y va a ir a buscar en el tiempo qué fue lo que originó esa enfermedad. ¿Qué hicieron los individuos que padecen dicha enfermedad en comparación con aquellos que no la padecen? Y de esa manera intentar determinar cuál fue el origen, cuál es el origen del problema. Estudios de corte, ya sabemos, como hablamos el otro día, utilizan el riesgo relativo para determinar, y casos y controles no puede utilizar riesgo relativo, utiliza odds ratio. Ya vamos a ver más adelantito qué es el odds ratio y por qué es que no puede utilizar el riesgo relativo. ¿Cuál es el objetivo principal de los estudios de casos y controles? Pues como lo dice aquí la diapositiva, es proveer una estimación válida y razonablemente precisa de la fuerza de asociación de una relación hipotética efecto-causa. ¿Ok? A ver, digámoslo de otra manera. Recuerden que, como les dije el otro día,
estos estudios, como no están siendo manipuladas las variables por el investigador, porque no sería ético, ¿sí? Yo no pude haberle provocado, por ejemplo, enfermedad periodontal a un grupo de madres para ver qué pasaba. Simplemente ellas ya padecían eso al inicio del estudio. Entonces, como no manejo las variables ni las controlo todas, no voy a obtener un dato que yo diga con el 100% de exactitud yo puedo decir tal cosa. No, yo lo que puedo decir es que probablemente las personas que están enfermas de tal enfermedad, es muy probable que hayan estado expuestas a tal factor de riesgo, ¿ya? Eso es básicamente el esquema de un estudio de casos y controles. Una vez más, para que no se les olvide, parte del efecto, es decir, de la enfermedad o la cura, en busca de la posible causa, ¿sí? ¿Qué causó esa enfermedad? ¿O qué causó que los pacientes, por ejemplo, no padezcan tanto de caries? ¿Qué habrán utilizado? Ah, resulta que utilizaron un factor protector. ¿Y cuál fue el factor protector? Ah, pues resulta que en el agua que consumían había altos niveles de flúor. ¿Ok? Esa es la lógica de estos estudios, ¿sí? Comparan un grupo de sujetos con el evento de estudio, a los casos, y un grupo sin el evento de estudio, es decir, los controles. Y luego va a buscar las diferencias en la exposición que tuvieron ambos para lograr hipotetizar esa posible relación efecto-causa. A ver, ¿se recuerdan ustedes cuál fue el estudio o cuál es el gran aporte de John Snow? No sé si de repente ahí Susana Tuy nos puedes recordar cuál fue el gran aporte de John Snow, el estudio famoso que él hizo. Ay, eso creo que lo mencionaba en el primer artículo, pero no mucho me recuerdo, doctor, disculpe. No, no tengas pena. A todos se nos olvida de vez en cuando algo. Bueno, vamos a ver. Laura Calderón. Doctor, estoy igual que la anterior, no lo recuerdo bien. Va, la tercera es la vencida. Jesús Alcántara. Y yo estoy igual, doctor, Doctor, no me acuerdo. A ver, pues, doctor, disculpe. ¿Sí? Creo que no era sobre el que habló del flúor. No. Yo creo que Doctor, sí, disculpe. es del cólera. A ver, Ah, ¿quién sí. fue igual del cólera para darle su premio? Ilse. Es que creo que él atribuyó que eran microorganismos en el agua que lo causaban. Excelente, Ilse, te agradezco. Salvaste a tus compañeros. Ya me estaban poniendo triste. Pobre el doctor Castañeda, estaba ahí frustrado que les había hablado de John Snow. Miren, pues les voy a recordar. ¿Se recuerdan de la gran epidemia de cólera que hubo en Inglaterra? ¿Sí? Bueno, ¿qué fue lo que hizo John Snow? Él se dio cuenta que había un grupo de personas enfermas, ¿sí?, que compartían ciertas características. Y la principal característica que compartían era el lugar donde vivían, el área, porque esa área recibía un suministro de agua que venía de un lugar específico. Y entonces de esa manera él se pudo dar cuenta que, ok, las personas que padecen el cólera están consumiendo, el factor de riesgo era que estaban consumiendo agua de determinado proveedor. Y esa era la gran diferencia con aquellas personas que no presentaban el cólera, que estaban sanas, es decir, los controles. Entonces, históricamente resulta que John Snow, sin saberlo, fue la primera persona que utilizó un estudio de casos y controles, y gracias a su lógica, a su gran capacidad para desarrollar el estudio, pues logró determinar cuál era el problema.
y terminar con una de las grandes pandemias que había en ese entonces. Históricamente, otros estudios que se han desarrollado, famosos, de casos y controles, son los de Conti en el 51, Mantel y Hetzel, ¿sobre qué? Estos nombres no hay que aprendérselos, ¿verdad? Ni las fechas. El de John Snow sí tal vez valdría la pena, porque pues, recuérdense que es el padre de la epidemiología moderna. Todavía me acuerdo que hubo una gran discusión ese día, porque en otro artículo que ustedes habían leído, la epidemiología moderna resulta que tenía otro papá. Entonces me acuerdo que platicaron bastante ese día con el doctor Castañeda al respecto. Así es que lo de John Snow, que se les quede, porfa. Pero bueno, retomando estos estudios, lo importante es que fueron los estudios que determinaron que la relación que había entre cáncer de pulmón y el consumo de cigarrillos. A ver, una vez más, recuerden que no son estudios experimentales. O sea, ellos no llegaron y le dijeron, bueno, señores, de los que están presentes ahorita en la clase del Zoom, la mitad van a empezar a fumar y la otra mitad no. Y vamos a ver después qué les pasa, porque eso sería experimental y obviamente sería antiético. Ellos lo que hicieron fue, agarraron un grupo de casos, que eran personas enfermas, que padecían de cáncer de pulmón, y determinaron un grupo de controles, que eran esas personas que no padecían de esta enfermedad, pero que sin embargo sí pudieron haber estado expuestas al factor de riesgo. ¿Y de qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta que, oh sorpresa, había una relación directa entre fumar y tener cáncer de pulmón. Y así fue como empezó toda esta pues publicidad y todos estos cambios en salud pública, donde intentaban hacerte ver que, okay, si ustedes leen las cajetillas abajo lo dicen, claramente, el consumo de este producto produce cáncer de pulmón. Increíblemente todavía hay personas que lo siguen consumiendo. Pero lo importante es que, derivado de un estudio o de varios estudios de casos y controles, fue que se logró determinar esa posible relación hipotética. Eso llevó después a más estudios y al final pues se determinó esa relación entre las variables. Sí era un factor de riesgo el consumir cigarrillos para padecer de cáncer de pulmón. Entonces se los pongo ahí históricamente para que ustedes se den cuenta que son estudios de gran relevancia que han aportado grandes avances y grandes soluciones a la medicina y que gracias a los resultados de sus estudios, pues hoy se pueden prevenir muchas enfermedades. Una vez más, el famoso cuadrito de la distribución de tipos de estudios epidemiológicos. Creo que aquí es donde se hace más fácil de entenderlos. Recordemos que los estudios epidemiológicos se dividen en dos grandes grupos: observacionales y experimentales. Los observacionales se subdividen en dos grupos: los estudios descriptivos, en los cuales el investigador solo observa y describe, pero no analiza la relación entre variables, y los estudios analíticos, en los cuales el investigador, aunque no manipula las variables, sí hace análisis. ¿Qué tipo de análisis? Pues ya quedamos, por ejemplo, en los estudios de corte, el análisis que se hace es un riesgo relativo, y en el de casos y controles, pues se analizan las variables por medio de un odds ratio, ¿sí? Otro nombre o sinónimo de los estudios de casos y controles son los estudios de casos y testigos, y recordemos que la unidad de estudio de estos, pues de estas investigaciones son los individuos. Entonces, tenemos claro que es un estudio observacional, analítico, son relativamente sencillos, porque, como les dije la vez pasada, recordemos que es difícil determinar los casos y los controles. ¿Por qué? Porque ambos tienen que venir de la misma población y tuvieron que haber sido, pues, igual de susceptibles de estar expuestos al factor de riesgo. Y eso a veces, aunque suena muy simple, es difícil. Ahora, una gran ventaja, son económicos. ¿Por qué son económicos? Pues porque ya tenemos a las personas enfermas y solo hay que retroceder en el tiempo y estudiar qué fue lo que pasó, cuáles fueron los hábitos, cuáles fueron esos factores de riesgo. En cambio, los estudios de corte, recuerden que hay que seguirlos en el tiempo.
y hasta que se presente el evento de interés, podemos determinar el resultado. Y a veces esos seguimientos por el tiempo son larguísimos y muy caros. En cambio, este estudio es más corto y es más económico, por lo tanto. Su función es investigar cuál es la causa de las enfermedades, analizando la asociación entre variables. Son estudios longitudinales. Y recordemos que parte del efecto o enfermedad o cura y busca qué fue la causa u origen de esa enfermedad o de esa cura. Este es el esquema de los estudios de casos y controles. Tenemos una población de estudio de la cual vamos a obtener una muestra. Esa muestra, recordemos que se va a dividir en dos. Un grupo va a ser casos, es decir, aquellas personas que presentan ya el evento de estudio de interés, que se van a subdividir en un grupo que estuvo expuesto al factor de riesgo que nosotros queremos estudiar y un grupo que no estuvo expuesto al factor de riesgo. Y los controles, que son aquellas personas que no presentan el evento de estudio de interés, pero que también hay un grupo que estuvo expuesto al factor de riesgo y otro grupo que no estuvo expuesto. El tiempo en este caso, recordemos que va como inverso porque los pacientes ya están enfermos y hay otro grupo de sanos y nosotros tenemos que retroceder en el tiempo y buscar cuáles fueron esos factores de riesgo, a qué estuvieron expuestos. Por eso es de que la flecha del tiempo va en sentido contrario. ¿Para qué se utiliza este tipo de estudios? Pues se suelen utilizar en enfermedades raras, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería muy difícil contar con un grupo, digamos, una enfermedad que se manifiesta una de cada 100,000 personas. Imagínense cuánto tiempo tendríamos que esperar si el estudio fuera de cohorte para que se presentaran unos 15 o 20 casos. O sea, sería muy tardado. Entonces, para enfermedades raras es mejor los estudios de casos y controles. Brotes epidémicos. A ver, por ejemplo, ahorita el famoso brote epidémico pandémico que ya todos estamos viviendo ya desde hace año y medio. Pues no vamos a esperar mucho tiempo, no podemos darnos el lujo de esperar para determinar qué fue lo que originó la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues agarremos a las personas que están padeciendo la enfermedad, aquellas personas que no, y tratemos de determinar cuál es la diferencia entre estos dos grupos, a qué estuvo expuesto uno y a qué no estuvo expuesto el otro, para tratar de dar con el origen del problema. Intoxicaciones, es lo mismo que los brotes epidémicos, necesitamos respuestas rápidas. No podemos esperar, por ejemplo, hay un brote, no sé si oyeron ustedes ya hace algunos años, que nos ha causado un poco de problemas en GPS, de una intoxicación porque un grupo de estudiantes ingirió el flúor que se les daba de manera preventiva. Los enjuagues de flúor se lo tragaron y empezaron con dolor de estómago. Entonces, no vamos a esperar, esperemos a ver unos 2, 3 meses los resultados para ver a qué estuvieron expuestos. No, es urgente, importante determinar cuál fue la causa para de esa manera prevenir y que no hayan más personas que cometan el mismo error, que se expongan al mismo factor de riesgo y que padezcan la misma enfermedad. Y las enfermedades de largo periodo subclínico, porque recordemos que son enfermedades de mucha durabilidad y entonces, pues si lo hacemos de corte, que de por sí son largos, y encima de todo la enfermedad es de un largo periodo subclínico, pues los resultados se obtendrían demasiado tarde. Entonces, en este tipo de situaciones es donde se acostumbra o idóneamente hay que utilizar los estudios de casos y controles. Muy bien, recordemos entonces que los estudios de casos y controles van a establecer una estimación válida y razonablemente precisa de la fuerza de asociación entre una relación hipotética efecto-causa. Creo que ya hablamos bastante al respecto de eso y lo único que nos queda decir es que para establecer esa relación se va a calcular un odds ratio. Ahorita vamos a ver qué es el odds ratio y por qué es que no se puede utilizar el riesgo relativo. Entonces,
Bien importante, y lo que a mí sí me interesa que les quede claro es que en estos estudios no se puede utilizar o no se puede calcular el riesgo relativo. A ver, ¿por qué? ¿Alguien se recuerda cuál es la fórmula del riesgo? ¿Cómo se puede explicar esta fórmula del riesgo relativo que aparece aquí? A ver, Jessica, Paola, no sé si tú nos podrías decir qué quiere decir IAI dividido IAO. Jessica, no está Jessica. Jorge Oliva, sí, Doctor, perdón. no, sería la incidencia acumulada o factor de enfermedad entre los expuestos, ese es IAI, y el Excelente. IAO, incidencia acumulada o factor de enfermedad entre los no expuestos. 100 puntos, 100 puntos. Excelente. Ahora, ¿alguien me puede decir qué es incidencia? Ya lo habíamos dicho la vez pasada, pero échenme la ayudadita, así se despiertan. ¿Los casos nuevos, doctor? Los casos nuevos de... La cantidad de casos nuevos de una enfermedad. Exactamente. Ahora bien, usemos la lógica. Si dijimos que al inicio del estudio partimos de un grupo de enfermos y un grupo de sanos, ¿sí? Desde el inicio ya sabemos quiénes son los enfermos y quiénes son los sanos. En algún momento del estudio habría incidencia. No, no van a haber casos nuevos, porque ya los dos grupos están claramente separados. Partimos ya de los que se enfermaron y de los que no se enfermaron. Y vamos hacia atrás en el tiempo para ver a qué factor de riesgo estuvieron expuestos. Pero incidencia no va a haber, porque no van a haber casos nuevos. O sea, ya tenemos bien definido quiénes se enfermaron y quiénes no. Entonces, como no sabemos la incidencia, lo que vamos a utilizar para hacer el cálculo es algo que se llama el odds ratio, cuyos sinónimos son razón de momios o razón de productos cruzados. Esta de razón de productos cruzados me gusta, porque cuando se acuerden ustedes del término se van a acordar de cómo se hace cómo se operacionaliza este cálculo. Vamos a ver. ¿Cómo se calcula el odds ratio? Bueno, primero hay que diseñar la tabla. La tabla pues siempre es igual de tetracónica, ¿no? Y básicamente va a ser de la siguiente manera. En la primera fila siempre van a ir los que estuvieron expuestos al factor de riesgo. En la segunda fila, los que no estuvieron expuestos al factor de riesgo. Ahora, en la primera columna vamos a poner los casos y en la segunda columna los controles, ¿sí? Y entonces siempre en la primera casilla del lado izquierdo, superior izquierdo, va a ir la letra, va a representarse con la letra A, la primera del lado derecho con la letra B, la inferior del lado izquierdo con la C y la inferior del lado derecho con la letra D, ¿sí? Y vamos a tener entonces que la letra A va a corresponder a aquellas personas que presentan la enfermedad y que estuvieron expuestas al factor de riesgo. En la letra B, aquellas personas que no presentan la enfermedad a pesar de que estuvieron expuestas al factor de riesgo. La letra C va a corresponder a aquellos individuos que no estuvieron expuestos al factor de riesgo, pero a pesar de eso, sí presentan la enfermedad. Y la letra D va a corresponder a aquellas personas que no están expuestas al factor de riesgo y tampoco presentan la enfermedad. La forma de calcular el odds ratio, por eso les digo que la razón de productos cruzados me parece muy buena, porque les describe claramente cuál es la operación que se hace. Y básicamente lo que vamos a hacer es multiplicar en forma cruzada. Vamos a multiplicar A por D y eso lo vamos a dividir dentro de B por C. Y ese resultado lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Si el valor nos da igual a 1,
quiere decir que hay ausencia de asociación. Es decir, no hay asociación. Da lo mismo. Por ejemplo, si en un estudio de fumar cigarrillo y cáncer pulmonar el valor nos da 1, pues lo que nos hubiera indicado en ese momento es que daba lo mismo fumar que no fumar. Entonces, si usted quiere, fume porque da lo mismo que no fumar en cuanto a cáncer de pulmón. Obviamente sabemos que eso no es así, solo es para ejemplificárselos. Si el valor que obtenemos es menor a 1, indica una asociación negativa, es decir, es un factor protector. Por ejemplo, les decía yo, si evaluamos niños con caries y niños sin caries y nuestro factor protector en estudio sería el flúor, pues lo más probable, lo más lógico, según lo que dice la literatura, y si el estudio es diseñado de manera adecuada y no hay más variables que interfieran, pues esperaríamos obtener un valor menor a 1, porque el flúor, pues evidentemente es un factor protector. Ahora, si obtenemos un valor mayor a 1, entonces quiere decir que la asociación es positiva. Es decir, el factor al que fueron expuestos los individuos sí era un factor de riesgo. Esa es la manera en la cual se interpreta. Afortunadamente para ustedes, pues se interpreta de la misma manera que en los estudios de cohorte. Ahí no hay diferencia. ¿Dudas en esto de la interpretación? Muy bien. Entonces, si quieren, pasemos de una vez al estudio. ¿Qué dice el estudio? A ver, veamos quién me puede ayudar ahí. Paula Cuscuy, ¿estás por ahí? Sí, doctor. A ver, ¿qué nos decía el estudio? ¿Sobre qué era? Nos decía cómo eran las prótesis dentales un factor de riesgo para desarrollar lesiones en la mucosa bucal. Ok, sí, más o menos por ahí. Te voy a corregir un poquito si me permites. El Gracias. estudio lo que quería, pero la idea está bastante bien, ¿oyes? No vamos mal. El estudio, ¿qué era lo que pretendía? Lo que pretendía era determinar si había alguna relación entre la realización con prótesis y su calidad como factor de riesgo en la aparición de lesiones en la mucosa bucal. Una consultita. ¿Ustedes ya llevaron algún curso, no sé, prótesis removible, prótesis total? Todavía no, ¿verdad? Eso es hasta cuarto y quinto, si mal no recuerdo. No, ¿verdad? Va. Pero sí tienen algún compañero, algún amigo que esté ya, que ya le haya tocado diseñar sus prótesis. Me imagino que sí. Si ustedes recuerdan, y si no, se van a acordar de mí cuando les toque hacerlo, cuando uno entrega la prótesis el primer día, especialmente las totales, el pacientito, pues, con la ilusión de que se le entregó su prótesis, se la pone y, ay, doctor, mire, nítido, se me mira bonito y excelente. Entonces, ¿sabe qué? Como parte del protocolo, yo lo tengo que volver a evaluar en 24, 48 y 72 horas. Ay, no, doctor, pero si se miran bonitas, mañana nos vemos. Al día siguiente, el paciente llega con las prótesis en la mano y les dice, mire, estas sus cosas no las aguanto, no las soporto, duelen, me sacaron unas llagas, me lastimaron por todos lados. ¿Ok? Hay que hacer unos ajustes, se mira dónde lastima y ahí se van corrigiendo. Es decir que hasta una prótesis bien elaborada, hay que hacerle ciertos ajustes para que quede cómoda. Y se van a acordar de mí porque llega un punto en el que al inicio uno estaba muy contento cuando uno entrega su prótesis y conforme va pasando el tiempo y no hay modo que el paciente se alivie, empieza a dar una desesperación y uno se empieza a sentir bastante incómodo y uno quisiera solucionar el problema, pero a veces así es el proceso. Hay casos más complejos que otros, pero lo importante es que ustedes sepan desde ya que las prótesis removibles y totales generalmente van a ir asociadas los primeros días a que van a generar ciertas lesiones en la mucosa bucal. Si están bien diseñadas y se hacen las correcciones apropiadamente, pues eso se soluciona. Pero sí, digamos que son dos variables que van a ir de la mano casi siempre. Entonces,
Lo que querían investigar en el estudio era si la calidad de la prótesis era un factor de riesgo en la aparición de lesiones en la mucosa bucal. Bueno, desde ya nos dicen ahí pues que se concluyó que sí, que la calidad de la prótesis sí constituye un factor de riesgo en la aparición de lesiones. Ahora vayamos a ver el diseño del estudio. Dice que fue una muestra de 380 individuos, dividido en dos grupos. Ahí vamos bien, ya les dije yo que se dividen los grupos en casos y en controles. 190 casos, 190 controles. Los casos, aquellas personas que presentaban lesiones en la mucosa bucal, y los controles, aquellos que no lo presentaban. Esta es la tabla que nos dan. De una vez nos dan ahí dividido ya los casos y los controles y la calidad de prótesis como mala, o sea, expuesto al factor de riesgo, y buena, no expuesto al factor de riesgo. Muy bien, entonces para armar nuestra tablita, dice que hubieron 147 personas que presentaban ya úlceras y que al estudiar respectivamente, resulta que sí, sus prótesis eran de mala calidad. Entonces, esto va a ir en la primera casilla, la letra A. Después nos dice que hubieron 27 personas que no presentaban lesiones y al investigar la calidad de su prótesis, resulta que no presentaban lesiones a pesar de que sí habían estado expuestos a una prótesis de mala calidad. Es decir, 27 van a corresponder a la letra B. 43 casos, es decir, 43 personas que presentaban úlceras, resulta que al investigar, pues su prótesis era buena. Estos van a ir en la letra C. Y por último, habían 163 personas que no presentaban úlceras y que efectivamente al investigar un poquito más resulta que sus prótesis eran de buena calidad. Entonces, una vez que armamos nuestra tabla, vamos a calcular recuerden, odds ratio. No se puede calcular riesgo relativo, sino el odds ratio. Y entonces, el odds ratio, en este caso, va a ser igual a 147 por 163 dividido 27 por 43. Eso nos va a dar el siguiente resultado, que coincide con el resultado que nos da el estudio, 20.63. Ahora bien, como ya se les dijo, ¿cómo se va a interpretar? Pues es un valor mayor que 1. Entonces, podemos claramente decir que, miren, y aquí también calculan el intervalo de confianza, solo que solo nos dan el límite inferior, que es 12.14. Como les decía, lo importante del límite inferior es que no sea 1, porque si es 1 quiere decir que pues no hay relación entre las variables. Entonces, ahí podemos decir solo con eso, con que el límite inferior no sea 1, que si hay una diferencia estadística entre los que tienen una prótesis de buena calidad y unos de mala calidad. ¿Cómo se interpreta esto? Pues se interpreta que aquellas personas que tienen una prótesis con mala calidad tienen 20.60, tienen la mayor probabilidad, una probabilidad de 20.63 veces mayor de padecer úlceras en la mucosa bucal que aquellas personas que no tienen una prótesis o que tienen una prótesis de buena calidad. Y ya para concluir, pues recuerden que ambos estudios son analíticos, relativamente sencillos. Los de casos y controles son económicos, los de cohorte son costosos. Ambos analizan asociación entre variables, ambos son longitudinales. Casos y controles parte del efecto y busca la causa. Los de cohorte parten de la causa y buscan el efecto. Casos y controles utilizan el odds ratio y los de cohorte utilizan el riesgo relativo. Hasta ahí llegan la clase del día de hoy. Con eso termino yo, pues, casos y controles. Y pues no sé si alguien tenga alguna duda, tal vez la hacemos rápidamente para darle tiempo ya a la unidad de historia. Doctor, yo tengo una duda.
Cuénteme. qué se consideran como observacionales analíticos y no observacionales descriptivos? Esa es una pregunta buena, muy buena, y me gusta que la hagas. ¿Por qué no son descriptivos? Porque estamos analizando la relación entre las variables, ¿sí? ¿De qué forma lo analizaste? Pues en este caso, si controles, utilizaste el odds ratio para determinar si había una relación entre los casos y el factor de riesgo. Y en cohorte utilizaste el riesgo relativo. Cuando es un observacional descriptivo, solo vas describiendo lo que va sucediendo, pero no analizas si existe alguna relación entre las variables. En cambio, en estos estudios sí estamos diciendo claramente que las las gestantes que padezcan enfermedad periodontal van a tener cierto riesgo de tener niños con bajo peso al nacer o partos prematuros. Entonces, si analizas y si logras concluir esa relación entre variables, si puedes decir que existe una relación, analizas, si haces operacionalizas incluso datos para llegar a un análisis y poder decir que sí hay relación o no hay relación. Esa es la diferencia. No sé si con eso te aclaro la duda. Sí, gracias, doctor. Excelente, muy buena pregunta. No sé si alguien más tenga alguna duda, si no, pues yo con esto me despido. Y pues siempre, ya saben, estamos a la orden por medio del Classroom. Podemos comunicarnos y con todo gusto podemos ahí pues, ayudarles en lo que sea posible. Gracias, doctor Bertet. Gusto, doctora. Entonces, damos paso a la unidad de historia con la exposición del grupo número 7. ¿Están listos, chicos? Catherine, Cristina, Wendy, Paula. Sí, doctora. Muy bien. Hoy tenemos una temática muy importante. Nos van a Bastante. conducir hasta el día de